Hola curiosos, yo soy David y hoy quiero que me acompañen en este curso de mezcla en la consola digital Behringer Wing. En esta ocasión vamos a utilizar una canción de la artista Nina Díaz. Es una canción muy completa con muchos instrumentos, va a sonar muy chévere dentro de nuestra consola. Es importante que tengan la consola actualizada en la última versión porque vamos a utilizar unos features que no están dentro de versiones anteriores. Así que vamos a mezclar. Vamos a empezar explicando un poco de cómo está la configuración para mezclar en la consola Wing. ¿Cómo lo hicimos? Como no es una sesión en vivo, entonces lo que utilizamos fue una sesión de Logic y por medio de la interfaz de la Wing vamos a pasar todos estos multitracks, los asignamos a las salidas de la Wing. Cada uno de estos canales van a ser ruteados a la Wing a cada uno de estos canales. Una de las ventajas que tenemos con la Wing es que yo puedo asignar la Wing como control surface de mi Logic. Solo vamos a utilizar esta sección que lo que hace es dar play y stop a la sesión y que suena de esta forma. Vamos a empezar con un poco de lo que es la estructura de ganancia. Si nosotros vemos aquí en la consola, vemos que todos los canales están llegando a 0. Digamos que como no puedo manejar el preamplificador de cada uno de los canales, el nivel está desde Logic. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, cuando yo doy play, ninguno de los canales está llegando a más de menos 6, de menos 10 decibeles, de tal forma que nuestro máster está llegando a menos 18 decibeles en full scale, que eso sería más o menos 0 decibeles en análogo. La idea es manejarlos dentro de ese rango, nunca llegar al clip. ¿Para qué? Para cuando comencemos a procesar, cuando comencemos a meter efectos, comencemos a ecualizar, no vayamos a tener de pronto alguna sobrecarga o algún clip en ninguno de los canales. Ahora, un poco más de la configuración. Si nosotros observamos aquí dentro de nuestros canales, tenemos toda la sección de baterías, desde el canal 1 al canal 8. En el canal 7 tenemos overheads y en el canal 8 tenemos una batería electrónica. Todos estos canales los estamos enviando a un bus de baterías, que es este de acá. ¿Cómo se hace eso en la Wing? Es muy sencillo. Nosotros vamos a el canal, vamos a hacerlo aquí en el computador. Vamos al canal y en la sección de envíos vemos que tenemos todos estos envíos de buses. Nosotros podemos o enviarlo directamente al bus 9 y 10 que ya están configurados como grupo, o puedo configurar uno de estos buses. De hecho, cualquiera de estos se puede configurar como grupo. Simplemente le damos acá clic y seleccionamos como grupo. De esta forma no tengo que enviar el canal, no tengo que darle ningún nivel, sino simplemente prender y apagarlo del subgrupo. Y si nos vamos a nuestro bus, aquí nos damos cuenta de que tenemos pues nuestro nivel de bus. Ahora, dentro de la consola, yo puedo configurarlo de tal forma que en este tipo de consolas yo puedo configurar 2 layers de faders, ¿no? En este caso tengo todos mis canales y acá yo puedo asignar diferentes DSAs, nuestras salidas main, matrices, auxiliares, los buses, etcétera, pero yo también puedo configurar cada uno de estos layers como yo quiera. En este caso lo puedo hacer oprimiendo aquí View, lo mantengo oprimido y simplemente comienzo a arrastrar qué canales o qué buses quiero. Pueden ser canales, pueden ser buses, DCAs, etcétera. Los arrastro a mis 8 faders que tengo acá. Tengo los siguientes canales de mi mezcla, desde los coros hasta la voz. Tengo mi bus de baterías y tengo los 3 envíos de efectos que vamos a utilizar más adelante. Vamos a escuchar un poco cómo está sonando la batería. Tengo esta batería en el bus 1 y vamos a empezar a procesar desde la parte general y después vamos a empezar a procesar cada uno de los instrumentos. Como ven, tenemos la batería aquí en el bus 1. Vamos a seleccionar nuestro bus y aquí en la sección de Home vamos a seleccionarlo aquí. Tenemos todo el procesamiento que podemos hacer dentro de la batería. Tenemos compresor, tenemos un punto de inserción, tenemos ecualización y tenemos envíos. De hecho, tenemos 2 puntos de inserción, antes y después del envío. Vamos a utilizar
el compresor, pero digamos que algo de lo más interesante que tienen estas consolas Wing es que yo puedo cambiar el tipo de compresor por default de la Wing y utilizar uno de estos plugins que vienen ya instalados dentro de la consola y que digamos lo podemos utilizar de una forma más similar a como estamos acostumbrados a utilizar en estudio, etcétera, con diferentes plugins o hardware externo, etcétera. Entonces vamos a utilizar este que se llama Soul Bus Compressor, que es como una emulación del bus compresor de SSL, es este de acá, y vamos a insertarlo. Para esto simplemente prendemos, ahí está muteado, y vamos a empezar a comprimir. Para esto, pues voy a utilizar un ataque no tan rápido para que no pierda las trascientes de la batería del bombo del redoblante. Y vamos a utilizar un release súper rápido. Utilizamos un ratio más o menos de 4. Y vamos a empezar. Bueno, esto es una compresión muy sutil y lo que hace es controlar un poquito las dinámicas y realzar de pronto un poquito del release de los platillos, un poquito del release del redoblante, pero sin ser tan agresivos y controlando un poquito de la dinámica de la batería. Después vamos a ecualizar, pero para ecualizar no lo voy a hacer en solo. Para ecualizar lo voy a hacer con toda la mezcla en general para saber cómo en contexto va este timbre de la batería. Entonces vamos a eliminar todos los mutes. Vamos a seleccionar nuestro bus y acá vamos a seleccionar el ecualizador. En este caso voy a utilizar el ecualizador por default, no voy a hacer como nada supremamente especial. Voy a utilizar el ecualizador normal. Vamos a dar play. No queda más que arrancar lo que guarda el secreto. Listo, también es una ecualización muy sutil. Lo que hice fue quitarle un poquito como de medios bajos, un poquito como ese harnish o un poquito esta molestia en estas frecuencias medias altas, darle un poquito de aire también a los platillos, al hi-hat y también darle un poquito como de peso al bombo. Solamente con ecualización, no he tocado absolutamente ningún otro canal y ya digamos que tengo como una batería que suena muchísimo mejor en contexto con los otros instrumentos. No voy a hacer de pronto tanto procesamiento en este caso de la batería. Yo creo que ya con esto está bien. Vamos a ir mirando instrumento por instrumento a ver qué podríamos mejorar en el caso de la batería. Vamos a escuchar el kick, el bombo. Como vemos, aquí el bombo ya está, digamos que ya tiene un gate, no tiene ningún bleeding de pronto de algunos otros instrumentos, entonces no me voy a molestar utilizando gates, voy a utilizar en este caso el ecualizador para eliminar un poquito de estas frecuencias que pueden estar molestando con el bajo. Vamos a ir escuchando. En la Wing tiene algo muy interesante, que es que yo puedo escuchar como cada una de las bandas, pero esto en este caso no lo podemos hacer por lo que estamos dentro del estudio, porque está dentro de la interfaz, pero cuando yo selecciono una banda y le doy acá en Band Solo, yo puedo escuchar únicamente esta banda en los audífonos. Entonces es bien interesante este tema en la Wing para que lo podamos explorar de pronto en otros futuros videos, pero en este caso pues voy a hacerlo con la técnica de barrido.
Listo. Ahí lo que hice fue básicamente eliminar un poquito como ese sonido acartonado, acá en 300, 400 Hz, generalmente está como ese sonido acartonado del bombo. Eliminé esta frecuencia que está como un poquito arriba, en el caso de los bombos a veces puede ser problemático en algunos parlantes. Se puede saturar muy fácil, entonces lo que hago es eliminar un poquito más o menos en 120, 150 Hz y subir un poquito las frecuencias abajo de 100 Hz para darle como un poquito de peso. Y acá le di presencia, generalmente en los bombos siempre le doy un poquito de presencia en un K o pues, cerquita, para que salga un poquito más en audífonos o en dispositivos móviles, etcétera. Y para darle un poquito más de kick o más de patada, lo que a veces le dicen al bombo, subo un poquito en 4 o 5K. De esta forma, pues si hacemos la comparación, vemos que obviamente suena un poquito más corto, suena un poquito como con más punch. Ahora, de pronto vamos a utilizar un compresor para controlar las dinámicas, pero vamos a ser muy, muy sutiles porque digamos que la ejecución está súper bien. Entonces, no vamos a utilizar algo como tan agresivo. En este caso, voy a utilizar este emulador del DBX 160, pero lo vamos a utilizar, como decía, a un nivel muy, 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 muy bajito. Esto con el fin no solo tanto de controlar el tono del bombo, sino de eliminar un poquito el nivel pico y que pueda de pronto llegar a un volumen mucho más, digamos que agradable, sin necesidad de poner compresores en el máster, etcétera, o ayudarnos mucho de un limitador. Esto va a hacer que nuestro nivel vaya a ser digamos que podamos llegar a un nivel más alto sin saturar mucho los picos del máster. Ahora, el compresor ya nos está ayudando un poco en eso, pero si comenzamos desde abajo, también vamos a lograr como un nivel mucho más alto. Vamos a irnos al redoblante. Listo. Aquí lo que hicimos fue, uno, darle un poquito de aire. Generalmente el redoblante siempre busco que tenga como mucha información en las partes altas para que, digamos que se realce mucho más en dispositivos pequeños. Estoy reduciendo acá un poquito de esta frecuencia en 200, 200 y pico de hertz, que está como con una resonancia un poquito fea. Entonces eliminamos un poquito esta resonancia, eliminamos un poquito el sonido acartonado, le damos un poquito de cuerpo, ¿sí? Todo esto antes del compresor, porque ahorita vamos a aprovechar, digamos, este exceso de aire, lo vamos a aprovechar en el compresor para que empiece a funcionar desde esas frecuencias. Ya vamos a ver cómo, digamos, cómo funciona este tema. Vamos al compresor. Vamos a cargar el mismo DBX 160. Lo puedo hacer desde acá. Cargamos el DBX 160. Lo prendemos y en este sí va a ser un poquito más agresivo en la compresión. Vamos.
Listo. Aquí, como podemos ver en la aguja o en el búmetro del DBX, estamos comprimiendo aproximadamente -5, a veces pasa -6, etcétera. Y asimismo, como comprimo, voy a darle ganancia de salida para compensar el nivel y no tener que volver a tocar los faders, etcétera. Vamos a hacerlo lo que más podemos antes de empezar a tocar los faders. Tenemos una compresión suave con un ratio de 3.5. Vamos a ir modificándola a ver cómo suena si comprimo más. Listo. Esto con el fin también de controlar mucho las dinámicas del redoblante. El redoblante es uno de los instrumentos que más dinámicas tiene, que más nivel pico tiene. Entonces vamos a reducir un poquito ese nivel pico, también para darle un poquito más de aire y de punch a estos golpes. Antes de empezar con todo el tema de efectos, vamos a dejar la batería, digamos, sonando muy bien y después vamos a empezar desde arriba de la mezcla, o sea, como es un nivel general, a procesar cada uno de los instrumentos. Entonces, vamos a comparar este con el snare bottom. Vamos a ver cómo están sonando los dos. Lo primero que vamos a hacer es mirar si hay alguna diferencia de fase, si hay algún problema de fase con el micrófono de arriba y con el micrófono de abajo de la batería. Para eso nos vamos en la sección de Home, vemos que podemos invertir la polaridad y vamos a invertirla en el canal de abajo del redoblante a ver si perdemos nivel. Sí, vemos cada vez que la invierto suena menos, como con menos cuerpo y suena como un poquito más brillante. Eso quiere decir que la fase en este caso está bien, la polaridad está bien. Entonces vamos a dejarla así como está. Vamos a utilizar el micrófono de abajo, el entorchado. Esto puede sonar raro, pero generalmente yo utilizo el micrófono de abajo para darle cuerpo al redoblante. Pero ¿cómo lo hacemos? Simplemente con ecualización. Eso es casi que una regla general. Yo selecciono 200, 220 Hz. Vamos a hacer aquí 220 Hz. Y si escuchamos, vemos que yo puedo ir subiendo esta frecuencia. Sin que suene esas resonancias que suenan en el parche de arriba. ¿Esto por qué es? Porque el parche de abajo generalmente está afinado mucho más apretado, está afinado casi que una octava más arriba. Entonces, si yo subo 220 Hz, no va a tener esas mismas resonancias que tiene el parche de abajo y puedo darle un poquito más de cuerpo o peso al redoblante. Y también puedo aprovechar para darle un poquito más de aire. Vamos a seguir ecualizando este. Listo. Y aprovechamos ese redoblante para darle un poquito más como de ese sonido como más crispy al redoblante sin tener que utilizar de pronto saturación o distorsión, etcétera. Lo podemos hacer únicamente con un ecualizador y un compresor. De la forma, digamos que yo empiezo siempre de la forma más sencilla a procesar, utilizando como los procesos de siempre, ya que en vivo pues a veces no tenemos como mucho tiempo para comenzar a setear la consola, a veces no tenemos una prueba de sonido, no tenemos un soundcheck, entonces lo ideal es como empezar con lo que ya conocemos y con lo que de pronto hasta menos controles tiene. Por eso me gusta mucho utilizar este compresor, porque simplemente es threshold, nivel de compresión y output gain. Ya, con eso ya puedo tener un sonido súper chévere sin necesidad de comenzar a complicarme con parámetros un poco más avanzados. Vamos a escuchar cómo está sonando la batería con el hi-hat.
Aquí vemos que tenemos, digamos que mucha contaminación de parte de los otros instrumentos que realmente no estamos aprovechando en el hi-hat. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es simplemente utilizar un low cut. Voy a ir aquí a Home y vamos a utilizar el low cut. Este low cut lo podemos manejar desde acá. Vamos a seguir escuchando. Entonces ahí ya escuchamos únicamente el hi-hat. El hi-hat a veces en vivo se puede complicar un poquito, a veces no es necesario microfonear un hi-hat a menos de que sea una banda que tenga como muchos matices, una banda de jazz, etcétera, pero a veces es mejor utilizar simplemente los micrófonos de overheads. En este caso lo vamos a usar para dar el ejemplo. Este hi-hat como tal está sonando súper bien, está sonando súper bien, no tiene como mucho brillo, entonces solamente vamos a buscar algunas frecuencias que nos molesten en los medios altos y las vamos a bajar. Listo, aquí lo que hice fue darle un poquito de brillo, pero vamos a escuchar en contexto con toda la batería para saber si realmente ese brillo nos está aportando algo. Entonces, si escuchamos cuando prendo y apago el ecualizador, sale el hi-hat a relucir, no suena supremamente brillante, no está opacando nada, entonces creo que podemos empezar con ese sonido. Vamos a hablar del paneo. En este caso, en el hi-hat tenemos la opción de panear. Yo generalmente no paneo casi en vivo, dependiendo del stage, dependiendo del sistema como tal. A veces nos toca reforzar el centro en lugar de empezar a panear. Pero en este caso lo vamos a hacer para mirar cómo funciona el paneo dentro de los grupos de la Wing. Como yo estoy utilizando el bus 1 como un subgrupo, a veces no tengo la opción del paneo. Entonces, para eso tengo que activarlo en cada uno de los canales. Selecciono el canal, me voy a la sección de envíos. Y si nos paramos aquí en el canal, está como grupo, vemos que está como grupo, pero no está linkeado el paneo. Entonces lo que vamos a hacer es, damos clic y le damos Link Send Pan to Channel Pan. Y vamos a hacerlo en todos. Estoy seguro que hay alguna forma un poquito más automática de hacerlo. De hecho, si vemos en la Wing por default, el bus 9 y 10 está digamos que configurados para ese tipo de funciones de subgrupos, pero pues lo quisimos hacer en el bus 1 para ver cómo cambiamos este tipo de configuraciones, cómo cambiar el modo del bus a grupo, a post o a pre-fader. ¿Cómo lo hacemos en el hi-hat? Simplemente nos vamos a esta opción y vamos a hacer de una vez lo mismo en los toms y vamos a empezar a procesar los toms. El tom de aire. Listo. Generalmente, como les decía anteriormente, yo me baso en la posición de la batería. Si el hi-hat está a la derecha, pues comienzo a panear el hi-hat para la derecha, etcétera. Muchas veces pasa que la conexión de los overheads está invertida. A veces el L se marca como R, el L de la batería, etcétera. Entonces, para eso podemos utilizar este paneo que es súper interesante de la Wing. Vamos a escuchar cómo está la batería. En este caso está bien, está posicionada como yo quiero, pero si en el caso de que estuviera invertida, lo chévere es que yo puedo con el paneo de la Wing, yo lo puedo invertir. Si yo cierro el width y me paso hacia el lado derecho, vamos a escuchar invertido este paneo de los overheads. En
En el caso de que estuviera invertido, eso nos ayuda a invertirlo fácilmente dentro de la consola sin tener que ir a desconectar, conectar los micrófonos, etcétera, o a reposicionarlos. En este caso vamos a chequear un poquito el tema también del mono de la batería. Como yo les decía, muchas veces en un stage comienzan a perderse muchas cosas. Para los asistentes o los oyentes que están en el lado derecho no van a escuchar lo que yo paneé al lado izquierdo. Lo que yo quiero es que todo el mundo escuche lo mismo. Lo que yo hago es cerrar un poquito el width de estos overheads. Y la consola Wing nos facilita muchísimo este tema con este. De esta forma lo cierro un poquito y ya lo que está sonando, digamos el ride, puede estar sonando un poquito más hacia el lado derecho. En estudio de pronto puede ser diferente, de pronto a veces lo podemos abrir un poquito, pero digamos que en caso de en vivo, esta sería como una buena práctica. De hecho, vamos a empezar a procesar los overheads y los toms al tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a chequear cómo está la fase de los overheads con los toms. Vamos a escuchar únicamente estos tres. Ahí vemos que sale un poquito los toms cuando yo invierto la polaridad en los overheads. Pero entonces ahora tengo un problema. Como invertí la polaridad en los overheads, me toca chequear que no esté afectando de pronto otros instrumentos. Vamos a escuchar toda la batería en solo y vamos a escuchar cómo funciona esto. Si abrimos toda la batería, ya no se aplica esta teoría, ¿no? Ya comienza como de pronto a perderse un poquito algunos instrumentos. Entonces vamos a mirar cómo está funcionando la cosa con cada uno de los toms. Vamos a invertir el tom de... Vamos a quitar un poquito estos dos. Vamos a escuchar únicamente el tom de aire. Listo, aquí salen un poquito los bajos del tom de piso. Entonces vemos que si invierto los dos, el rack tom y el floor tom, vemos que de pronto en la posición, etcétera, hay algo que nos está afectando la fase en los bajos. Entonces vamos a invertirlo en los dos. Vamos a ver cómo está trabajando solitos los overheads. Vamos a empezar de pronto cortando un poquito los bajos. Vamos a ver, no está muy grave, no se está filtrando tanto el bombo, pero vamos a ver qué podemos hacer por estos overheads. Listo, no voy a cortar tanto los overheads. Hay muchas personas que de pronto les gusta cortar mucho el tema de los overheads. Yo no lo corto tanto porque los overheads me ayudan a darle un poquito más de peso al redoblante. Si escuchamos cómo se escucha el redoblante en los overheads, tiene bastante cuerpo. Entonces lo que voy a hacer es realzar eso. Vamos a eliminar algunas resonancias y de pronto vamos a mirar si funciona para darle un poquito más de aire o a veces toca quitarle un poquito de aire dependiendo de los platillos o de los micrófonos que se utilicen.
Listo, vamos a comprimir un poquito los overheads para sacar de pronto algunas cositas y eliminar un poquito este harsh de los platillos. Para eso vamos a utilizar el compresor de la Wing. Este compresor, pues como les decía, no es tan sencillo, tiene muchas opciones avanzadas que nos funcionan. En el caso de los overheads nos funciona este key filter. El key filter es digamos que un ecualizador que tiene en el detector del compresor. Es decir, la compresión se va a basar en esta ecualización para comprimir ya la señal procesada. Entonces, vamos a utilizar un high pass en el detector para comprimir únicamente los altos. Listo, vamos a basarnos en los altos para comprimir esta señal de los overheads. ¿Por qué? Porque lo que quiero es eliminar un poquito ese harshness de los platillos, pero no quiero eliminar el peso que le acabo de dar al redoblante, por ejemplo. Entonces, nos vamos aquí al compresor y vamos a empezar a comprimir estos overheads. Si vemos la señal que va entrando al compresor no es, digamos que no es muy coherente con el sonido del bombo o del redoblante, sino se basa más como en el hi-hat. ¿Por qué? Porque tenemos demasiado bleeding del hi-hat en los overheads y eso es lo que estamos atenuando con este compresor. Vamos a escuchar la batería, vamos a escuchar todo cómo está sonando. Listo, aquí lo que encontramos es como que hay unas resonancias raras en los toms, entonces vamos a empezar a buscar cuáles son los problemas. Vamos a escuchar el tom de aire. Este filtro que estoy aplicando acá, lo estoy aplicando no tanto para eliminar las frecuencias que están abajo, porque no hay, digamos que mucho bleeding del bombo, sino lo hago porque cada vez que yo utilizo un low cut o un high cut o un low pass o high pass, esta frecuencia en la que yo estoy empezando a cortar, la frecuencia siguiente o las frecuencias siguientes se van a comenzar a aumentar un poquito. Esto es natural en los compresores, en los ecualizadores. Entonces estoy aprovechando ese low cut para resaltar un poquito de la frecuencia de resonancia de este tom. Listo. Aquí lo que hice fue, en lugar de, como les decía, ya al cortar las frecuencias para abajo, ya sale un poquito más la frecuencia de resonancia. Y en este caso, hay digamos que una resonancia en más o menos 150, 170 Hz, hay una resonancia que molesta un poquito, entonces la voy a quitar. Generalmente los toms son un poquito problemáticos en vivo, así que a veces no quiero que suene como tan profundo, con tanto release. Lo que hago es que más que capture el ataque de este bombo. Entonces por eso corté un poquito, aquí no había mucha información, pero ¿qué pasa? A veces no escuchamos nada en el ecualizador y decimos como, bueno, pues ¿para qué lo quito? Pero sí nos está quitando un poquito de energía, ¿sí? O sea, aquí sí hay alguna información que así sea muy bajita, le está ocupando un poquito de energía y lo que hago es cortar lo que no está sonando.
Entonces corté un poquito aquí en 400 Hz y le di un poquito más de aire y más de brillos con el shelving de altos. Vamos a utilizar un compresor para controlar un poquito estas dinámicas. Voy a utilizar el compresor normal de la Wing. Vamos a utilizar un ataque rápido, en este caso, para controlar un poquito el tom. Y un release rápido también para que no se pierda la caída o lo largo del golpe del tom. Listo. Este compresor no es tanto para cambiar el timbre del instrumento, sino más como lo estábamos haciendo de pronto con el redoblante y con el bombo, sino entonces más un poquito como para controlar el volumen. Vamos a hacerlo con el tom de piso. Vamos a irnos al ecualizador, el tom de piso, y vamos a escuchar cómo está sonando. Listo, aquí lo que hice fue lo mismo, eliminé unas resonancias que estaban aquí en 200 Hz, eliminé un poquito que del sonido acartonado, lo mismo lo que hablamos ahorita de eliminar como lo que no haya como mucha información, igual lo vamos a cortar si las bandas del ecualizador no lo permiten, y un poquito de medios para que salga un poquito el tom de piso y un poquito de aire. A veces con el tom de piso es un poquito problemático el tema del aire o de los brillos porque está muy cerquita del ride, porque hay demasiada información en los altos y tiende como de pronto a sonar un poquito muy, muy brillante en el bleeding, ¿no? Entonces lo que hago es manejar como un nivel medio y vamos a escuchar cómo suena en contexto con todo. Que arranque lo que guarda el secreto, que arranque lo que guarda el secreto. Entonces ahí escuchamos que suena un poquito más controlado, ya no se escucha como que el tom se dispara, como que nos fastidia un poquito en los oídos, está un poquito más controlado, vamos a comprimirlo. Que arranque lo que... Que arranque lo que guarda el secreto. Listo, entonces si vemos que con el compresor ya suena como mucho más amarrada la batería, como más control y podemos avanzar sobre los otros instrumentos. Bueno, vamos a escuchar en contexto cómo está sonando la batería con todo el procesamiento que hicimos. Vamos a escucharla sola. Muchas gracias a todos por acompañarme en este curso. Espero que muchas de las herramientas, muchas de las técnicas que vimos hoy les pueda funcionar para las mezclas dentro de sus consolas, ya sea la Behringer Wing, ya sean otros modelos y sobre todo que hayan aprendido mucho. Dejen todos sus comentarios, todas sus preguntas y nos vemos en un próximo video.